El 1 de enero de 1820, en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, se produjo la sublevación de un contingente de tropas que debían embarcar con rumbo a América para sofocar las revueltas independentistas en los territorios coloniales. Al frente de aquel pronunciamiento se encontraba un coronel asturiano, Rafael del Riego, que dio nombre al nuevo himno nacional, que ha perdurado desde entonces como emblema sonoro del liberalismo español. Se inauguraba entonces el llamado Trienio Liberal, un periodo en el que por primera vez en la historia el reino iba a estar regido por un sistema constitucional basado en la Carta Magna redactada por las Cortes de Cádiz en 1812. Con motivo del bicentenario del inicio del Trienio Liberal, vamos a hablar de sus causas, de sus consecuencias dentro de la historia contemporánea y en particular de las repercusiones que tuvo en el ámbito vasco, que como veremos fueron muy importantes. Este es el tema que abordamos hoy con Juan Aguirre en la sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, y lo vamos a hacer con una persona, un especialista que nos ha visitado varias veces en este espacio, ¿verdad? Con Carlos Rilova Jericó. Arratsaldeon, Carlos. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Doctor en Historia Contemporánea por la UPV y socio, claro está, de Eusko Ikaskuntza. Carlos es autor de un importante volumen de trabajos de tema histórico en forma de libros, de artículos, colaboraciones y además responsable de un blog muy leído, un blog que se titula El Correo de la Historia, donde semanalmente aborda un acontecimiento, una página de historia o retrata un personaje curioso, poco conocido en nuestro pasado. Precisamente a comienzos de este mes, Carlos, en el blog hablaba sobre el Trienio Liberal a través de 3 personajes también para mí desconocidos, 3 franceses, y en fin, una historia bastante curiosa. Por tanto, Carlos es la persona idónea para que hablemos hoy sobre el Trienio Liberal, al que además ha dedicado varios estudios. Un Trienio Liberal, Carlos, que se inscribe en el largo proceso de formación de la edad contemporánea a partir de las revoluciones americana y francesa, y por lo que toca a la historia vasca, especialmente por esta última, por la Revolución Francesa. Así que, para empezar, te vamos a pedir, Carlos, que nos ayudes a componer a grandes rasgos el cuadro histórico, eso de la longue durée, que decían nuestros maestros de aquel periodo. Sí, señor, efectivamente. Bloch, Braudel y todos estos. Exacto. Etaliar, etaliter, que se dice en latín. Bueno, pues el cuadro a grandes rasgos, sencillamente, como bien has mencionado, son las revoluciones atlánticas que se llaman, es decir, la de Estados Unidos y la de la francesa de 1789, y obviamente, pues en una zona tan relacionada por cuestiones comerciales, familiares, políticas, etcétera, etcétera, como pues nuestras provincias vascas, no podía pasar desapercibido. Estábamos muy cerca de Francia, teníamos mucha relación con las colonias norteamericanas, con las colonias inglesas de Norteamérica, y de hecho es un tema poco estudiado, pero en algunos de los estudios que has mencionado, que he publicado sobre el siglo XVIII vasco, que han ido saliendo, pues por ejemplo, en el Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, se detecta que ya hacia la década de 1780, en plena guerra de independencia de Estados Unidos, haya un cierto entusiasmo, digamos, ¿no?, en algunas poblaciones vascas por la causa de los revolucionarios norteamericanos. Quizás hemos estudiado más lo que es el tema de la influencia francesa del 14 de julio de 1789, pero el 4 de julio de 1776 también es importante para los vascos y también les influye. Y bueno, prácticamente estábamos condenados, digamos, ¿no?, a conocer la revolución y a ser partícipes de ella y protagonistas. ¿Qué quiere decir? Que el Trienio Liberal clarificó posturas ideológicas tanto en el País Vasco como en el conjunto del Estado. Pues precisamente eso, que se clarifican las posturas en el año 1820. De hecho, hay que decir que ya estaban clarificadas, ¿no? Hay un libro muy recomendable que es La epopeya de los locos, donde se habla. Yo creo que quizás ahí Fajardo, que es el autor de este libro, de La epopeya de los locos, que como digo recomiendo, pues quizás no ha sido generoso al calificarlos de locos. Esos locos son toda una serie de personas del País Vasco y de otras regiones que están en París en el momento de los acontecimientos revolucionarios. Es decir, que ya desde la hora cero de la revolución hay vascos y españoles, catalanes, pensemos por ejemplo en Picornell, ¿no? Es una figura muy interesante de la que se ha hablado poco, pero bueno, ya prácticamente en la hora cero de la Revolución Francesa de 1789 están ya en el meollo de todo este asunto y es muy sencillo, pues por cuestiones familiares, por cuestiones comerciales, etcétera, las relaciones con Bayona, por ejemplo, que ya desde el momento cero, por así decir, de la Revolución Francesa, llegue todo eso aquí y ya encuentra, como os digo, un terreno abonado desde la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y 1820 pues no es nada más que llover sobre mojado. Ya en 1808
la intención al sublevarse contra Napoleón no es tanto sublevarse contra un invasor, sino entre las élites vascas, muchas veces lo que hay, élites vascas y españolas, lo que hay es una reacción contra un tirano militar, un traidor a la revolución. El famoso golpe del 18 de Brumario, esas noticias habían llegado aquí y ya se sabía que Napoleón, más que representante de la revolución, era un sucedáneo envenenado de la revolución. Y la Constitución de 1812 es una respuesta en esa clave. Es una copia prácticamente de la primera revolución, de la primera Constitución revolucionaria francesa. Y bueno, 1820, como os digo, es llover sobre mojado, ¿no? Ya se sabía todo esto y ya estaban, digamos, los campos delimitados, ¿no? Lo que sí ocurre en 1820 es que se clarifica mucho, ¿no? Hasta ese momento, digamos, se ha estado amagando y no dando, tanto por parte de los absolutistas como por parte de los liberales. Pero a partir de 1820 la lucha se encona, efectivamente. Y el golpe que da el coronel Rafael del Riego hace ahora justo 200 años inaugura, yo creo que la inaugura, ¿no?, la era de los pronunciamientos que recorrerá todo el siglo XIX. Igual nos podrías, Carlos, ayudar a entender esta peculiaridad, porque yo creo que es una peculiaridad española, la de la alternancia en el poder entre conservadores y progresistas por vía de alzamientos militares, que se sucede toda la centuria. Bueno, hay que distinguir ahí, hay que recomendar otro libro, que es el de Carlos Seco Serrano, ¿no? En cierto modo, bueno, Seco Serrano le pasa como Stanley Payne, que han entrado en política, por así decirlo, ¿no? Pero si nos remitimos al Seco Serrano, al profesor Seco Serrano anterior a su entrada en política, digamos, como es el caso de Payne, ¿no?, que están sosteniendo toda una serie, o han sostenido toda una serie de posiciones políticas que no han lugar dentro de la historia, ¿no?, como práctica científica y profesional. Pues bien, el libro de Carlos Seco Serrano sobre el tema de los pronunciamientos distingue dos periodos distintos, ¿no? Uno sería prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX el pronunciamiento de tipo militar, pero siempre subordinado a las cuestiones civiles. Es decir, no es un golpe de Estado, un cuartelazo, como puede ser, por ejemplo, el del 18 de julio de 1936, como puede ser el pronunciamiento de Primo de Rivera, o como pudo ser el del 23 de febrero de 1981, o como pueden ser los golpes que se han dado en Chile o en Argentina, ¿no?, en la década de los 70 del siglo XX. Los pronunciamientos anteriores, digamos, al siglo XX, siempre era un apoyo militar o un apoyo de parte del ejército que era radicalmente liberal, desde la época de la Guerra de Independencia, a las tramas civiles, por así llamarlas, ¿no? Eran los civiles los que organizaban la revolución, el levantamiento, y recibían un apoyo, pues, de determinados personajes del ejército, que, como os digo, no hay que verlos como Videla o como Pinochet, eran justo la antítesis de ese tipo de espadones fascistoides, ¿no? Luego, a partir del siglo XX, sí, ya entramos en otro tipo de pronunciamientos que ya, más que pronunciamientos, habría que llamarle los golpes de Estado, ¿no? Sería el caso de Primo de Rivera, sería el caso de Franco en el año 36, o, bueno, pues me remito otra vez al cono sudamericano, los golpes, pues, tipo el de Pinochet o tipo el de Videla, ¿no? Esa es un poco la diferencia que habría. Ajá. Hay que hablar del papel que jugó el rey Fernando VII, que de absolutista en 1814 se convirtió en 1820 de forma muy conveniente en constitucionalista, dejando para la historia la famosa frase «marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional». Un personaje realmente escurridizo sobre el que se sigue escribiendo mucho. ¿En qué punto se halla el juicio histórico sobre este rey que unos llamaron el deseado? Claro, era el momento histórico en el que estaban rogando por su vuelta, y para otros era conocido como el rey felón, lo que nos da una imagen de su carácter y del cariz de sus decisiones. ¿En qué punto se encuentra? Pues bueno, a nivel popular, pues se dicen auténticas barbaridades, ¿no?, de Fernando VII. A nivel de la profesión, pues ya desde años muy controvertidos, como el de 1942, ya se ha hecho un juicio bastante exacto de la situación de Fernando VII, ¿no? En este momento, yo, a nivel individual y como miembro de la Asociación de Historiadores de Borchiriac Cinco Villas, estamos trabajando, en este año vamos a trabajar bastante sobre la figura de Juan Arzadún, que fue un militar liberal, quizás de la última estirpe de los militares liberales del año 1808, 1812 y 1820. Tuvo mando en plaza aquí en Euskadi, en Donosti concretamente,
Y bueno, aparte de eso era historiador, escribió una serie de artículos muy interesantes, pues por ejemplo sobre el tema de la brujería, que impresionaron a Julio Caro Baroja. Se puede decir que en cierto modo Caro Baroja entró en el tema de la brujería a través de Juan Arzadún, ¿no? Y aparte de eso, volviendo al tema de Fernando VII... Era navarro, Arzadún. En principio el origen del apellido sí es navarro, pero ellos, digamos, la base de la familia en esos momentos ya estaba en Bermeo, en una preciosa casa, por cierto, que construiría más adelante Juan Arzadún, que era un señor muy clásico de aspecto por las fotografías, pero fue un hombre que trajo la modernidad más absoluta a Euskadi con el tema de la arquitectura racionalista, ¿no? Y que Icumberra, una preciosa casa que hay en Bermeo, pues es muestra de ese interés suyo por las vanguardias artísticas, ¿no? Como os decía, un militar liberal muy avanzado de ideas, como se ve por su propia casa incluso, ¿no? Bueno, fue un hombre que fue purgado por el franquismo, no se le llegó a matar porque era ya un militar de cierta edad, pero a gusto lo hubieran pasado por las armas. Y sin embargo, bueno, esperamos elucidar, como se diría pedantemente, ¿no? Con esta palabra que ya no se usa, de elucidar, trataremos de averiguar por qué no llegó a ser pasado por las armas, por los franquistas, ¿no? Y aún así todo, en 1942, cuando el fascismo estaba en pleno auge, ¿no? Consiguió escribir libros muy comprometidos, y uno de ellos era Fernando VII y su tiempo. En ese libro hay una frase que resume perfectamente la situación por la que me preguntaba Eva de dónde estaba Fernando VII en esos momentos, ¿no? Cuenta cómo en 1814 Fernando vuelve de su exilio en Valencey, su prisión en Valencey, y entra en Madrid. Y entra acompañado de 6.000 hombres de infantería, 2.500 de caballería, varias piezas de artillería, etcétera, etcétera. Se dice que no había demasiados liberales en España en ese momento. Arzadún, con muy buen criterio, y como os repito, en el año 1942, en una fecha muy comprometida, que le podía haber traído muchos problemas por haber dicho eso, ya señala una frase demoledora, que es: ya existían dos Españas. En ese momento, los campos de los liberales y de los absolutistas están divididos. Y se denota precisamente por la entrada de Fernando en Madrid. Tiene que entrar acompañado de una fuerza militar aplastante. Sin embargo, en 1808, después del famoso golpe contra Godoy, golpe palaciego y demás, entró en loor de multitudes. No necesitaba guardia de corps, ni necesitaba escolta de ningún tipo, ¿no? Sin embargo, en 1814 aquello ya había decantado hacia el enfrentamiento civil, por así decir, ¿no? En ese ambiente sobre nada Fernando VII, ¿no? Ahora hay libros muy buenos, aparte del de Arzadún, que es básico, digamos, para entender el periodo, a pesar de que ha pasado muy desapercibido por la época y por el lugar y el momento, ¿no? Está el libro del profesor Emilio Laparra, por ejemplo, para entender a ese rey deseado y detestado, tal y como dice el título del libro, ¿no? Es un personaje, bueno, pues que en principio, como Alejandro I de Rusia, intentó traer la modernidad política. Cuando vio que aquello se desbordaba y que las cabezas reales rodaban en las guillotinas, se acoquinó, por así decir, se echó para atrás, y desde entonces pues pensó que lo primero el principio de autoridad y morir en la cama, tal y como fue, ¿no? Y ese tipo de actitud, muy humana por otra parte, es un personaje muy desagradable, con muy mala fama, como Juan sin tierra en Inglaterra, ¿no? Hay que considerarlo desde el punto de vista histórico así. Es una persona que vive unos momentos muy delicados y, bueno, pues como el propio zar Alejandro I, gran amigo suyo, por cierto, trata de sobrevivir en ese ambiente tan enrarecido y tan peligroso. Y, Carlos, esas dos Españas que citaba Arzadún ya desde la época de Fernando VII, en este periodo que hoy estamos analizando, el trienio liberal, también se observan las divisiones que se dan, por ejemplo, en el seno de las familias, como los Zumalacárregui, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, Tomás, al mando de una guerrilla antiliberal durante el trienio, y por otro lado su hermano Miguel Antonio, miembro del Tribunal Supremo de Madrid, o bueno, Gaspar Jáuregui, sobre el cual tú has escrito bastante, sí, por un lado, al frente de las milicias liberales, y por otro lado, Orostí el presbítero como un cura un tanto soliviantao. Entonces, ahí se estaban sentando un poco también las bases de lo que sea luego las guerras carlistas, ¿no? Las guerras carlistas, tal y como lo cuenta la tesis de Félix Llanos, que es en Guipúzcoa quien más ha investigado este tema, fue su tesis doctoral. De hecho, el título de su tesis doctoral era precisamente ese: los prolegómenos o los orígenes de las guerras carlistas, y no solo las guerras carlistas, sino todas las guerras civiles que ha habido desde el año 1833 hasta el año 1936. En el trasfondo de todo eso está ese problema, sencillamente lo que reflejaba Arzadún. Ya en 1814 hay una opinión liberal, puede ser más o menos poderosa, más o menos pesada, digamos, dentro de lo que es la opinión pública, puede tener más o menos peso,
Y había otra opinión absolutista que, bueno, pues se alzaron las espadas en alto en un lado y en otro, y eso llevó a un proceso de revoluciones, pronunciamientos y guerras civiles constantes. Esa ha sido un poco nuestra historia política. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir de la sensibilidad liberal? ¿Se produjo una fractura en torno a la compatibilidad entre fueros y Constitución? En el caso del País Vasco, ¿en qué medida el foralismo liberal, una ideología que tuvo gran predicamento en Euskadi durante el siglo XIX, tuvo su origen en esta crisis? Pues lo tuvo totalmente. Es, digamos, una peculiaridad vasca de ese proceso de las revoluciones atlánticas. Hasta el momento que hay una revolución del estilo de la de Estados Unidos en 1776 o de la francesa en 1789, el ordenamiento foral no era problemático. A partir de ese momento resulta muy problemático, ¿no? Es chocante, por ejemplo, la actitud con la que se recibe la revolución en las provincias esentas, en las provincias vascas de este lado de los Pirineos, ¿no? Para los revolucionarios franceses, para el ejército convencional que avanzaba llevando en la punta de las bayonetas la revolución, como se suele decir, y en la mochila solían traer ejemplares de Rousseau, por ejemplo. Hay algún documento que tenemos por aquí donde las autoridades se soliviantan, como decías tú antes, Juan, descubriendo que algunos soldados llevaban en sus mochilas escritos de Rousseau, el contrato social y demás, ¿no? Bien, pues esas tropas revolucionarias se encuentran con un sitio donde, horror, todos dicen ser nobles, nada más ni nada menos, ¿no? Y además lo tienen a gala. Imaginaos el shock, ¿no? Para unos soldados que vienen de un París donde a los aristócratas por sistema se les guillotina, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, teniendo el peculiar ordenamiento político que teníamos aquí en el País Vasco durante el antiguo régimen, en el cual ya había una sociedad de clases, más que una sociedad de estamentos. No había nada más que un estamento, que era el estamento de los nobles, de los hidalgos. Estaban los clérigos, obviamente, pero bueno, a efectos de peso, digamos, dentro de la sociedad, lo que había era una sociedad donde las diferencias no eran de estamento, sino de clase. Es decir, podía ser un pequeño hidalgo con muy pocos recursos económicos o podía ser un aristócrata como el conde de Peñaflorida. Y bueno, pues la diferencia entre tú y el carpintero de Azcoitia, por poner un ejemplo, era que el carpintero de Azcoitia tenía menos dinero que tú y el conde de Peñaflorida pues era un gran caballero con un montón de posesiones, rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos un poco lo que es nuestra sociedad actual, ¿no? Las diferencias no son de rango político, sino de rango social. Yo tengo más dinero, tú tienes menos dinero y en función de eso se establece la división social. En ese aspecto quizás es que éramos muy avanzados. Entonces, cuando llega el otro avance político, que es el de los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos y de la ciudadana, como alguna revolucionaria francesa exigió, como Olympe de Gouges, por ejemplo, se encuentran los revolucionarios pues que les han hecho el sorpaso, como se dice ahora, ¿no? Aquí ya han hecho esa revolución. ¿Qué ocurre, Dios mío? Pero no se reclaman como ciudadanos o como iguales ante la ley. Sí se reclaman como iguales ante la ley, pero como aristócratas, como nobles, ¿no? No como ciudadanos como nos declaramos nosotros. Entonces, claro, estaba ya servido el conflicto, digamos, entre, pero ¿para qué necesitamos nosotros la revolución liberal si ya la hicimos en la Edad Media, ¿no? Ahí está el conflicto y ahí es donde surgen pues peculiaridades políticas nuestras, como puede ser los liberal fueristas, ¿no? Que Carlos Blasco Olaechea, ya que estamos mencionando libros, hizo un magnífico estudio ya hace años, muy recomendable de leer para entender esa cosa tan curiosa que es el ser liberal y ser fuerista al mismo tiempo. Estar en contra de los carlistas, estar a favor del liberalismo, pero, cuidado, sin perder los fueros o tratando de aclimatar los fueros a la revolución liberal, ¿no? Y otra peculiaridad última ya se produce en 1823, por lo menos la última en lo que atañe al periodo que estamos hablando, que es el trienio liberal, cuando irrumpen en la península los 100.000 hijos de San Luis, al mando de los cuales estaba el duque de Angoulême, primo de Fernando VII, y entran prácticamente sin resistencia a través de toda la península, pero sin embargo encuentran aquí una importante resistencia, especialmente en San Sebastián y en Pamplona, que serán objeto de asedio durante bastantes meses. Así es. Sí, bueno, ahí empiezan a definirse los campos. El mundo urbano es el mundo a favor del liberalismo. Les conviene desde el punto de vista económico, son comerciantes, la mayoría de ellos, o viven del comercio, y entonces, pues bueno, el liberalismo para ellos es un buen negocio, ¿no? En el caso de Pamplona, por ejemplo, en el caso de Donosti también, en el caso de Bilbao resistirá heroicamente. De hecho, se le da el apelativo de heroica a la villa de Bilbao por esa razón durante la Primera Guerra Carlista. Entre 1833 y 1839 resisten todo lo que son los núcleos urbanos, luego posteriormente en la otra guerra, la de 1873
a 1876, nuevamente el mundo rural es favorable al ordenamiento foral. El pequeño campesino, evidentemente, vivía muy a gusto con ese ordenamiento foral, no quería oír hablar de ningún cambio. Y sin embargo, el comerciante de la ciudad, el hombre de la ciudad, el habitante de las ciudades vascas, sí podía asimilar con más facilidad las ideas liberales. No siempre. Hubo muchos liberal-fueristas dentro de las ciudades vascas. De hecho, en 1823... uno de los estudios que realicé en su momento y que publiqué con el Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, comentaba, se veía hasta qué punto llegaba la resistencia, ¿no? Hay gente que llega hasta Vigo y La Coruña, otros dos importantes núcleos urbanos y por tanto liberales. Allí pactan con los 100.000 hijos de San Luis su rendición, y otros, sin embargo, abandonan prácticamente en las afueras de Vitoria porque entienden que el liberalismo está llegando demasiado lejos, ¿no? Es un poco, digamos, el termómetro, ¿no?, que mide qué grados de liberalismo hay, ¿no?, dentro de esa familia de liberales, en nuestro caso tan dividida, ¿no?, entre moderados, exaltados, y por otro lado ya no son solo moderados y exaltados como puede ser en el resto de España, sino también liberales radicales y fueristas, liberal-fueristas, ¿no? Por cierto, ya que estamos hablando de un aniversario, podemos hablar de otra efemérides. En 2020 se conmemora el centenario de la Guerra Civil Rusa entre blancos y bolcheviques. ¿Se puede enlazar de alguna manera el acontecimiento del que hemos hablado, el trienio liberal, con esta guerra civil en Rusia 100 años después? No solo se puede, sino que se debe. Ahí vuelvo otra vez un poco a la figura de Juan Arzadún, ¿no? Este militar historiador, liberal hasta el final. Su propia biografía nos enseña mucho sobre este tema, ¿no? Comentaba con Juan cuando me propuso hacer esta entrevista y hablar de esta cuestión y demás, que me pareció interesantísima y oportunísima, ¿no? Como lo que os decía, hay un momento en el que el liberalismo se agota, la capacidad de endosar de los liberales se agota, ¿no? Había mucha gente, por ejemplo, en 1823 que abandona la milicia nacional a la altura de Vitoria, por ejemplo, porque dice, bueno, yo cuando me enteré que habían destituido al rey dije, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, el tema de la guerra civil rusa, el tema de la revolución bolchevique de 1917 es el tope para muchísima gente que es liberal, que abandona ese liberalismo, ¿no? En el caso de Juan Arzadún, no. Él siguió, a pesar de ser un hombre de, bueno, pues de un estamento militar, de una clase social alta y demás, no se asusta ante la revolución bolchevique, sino que busca la manera, digamos, de asimilar, ¿no? Él sería hoy pues un socialdemócrata, podríamos definirlo como socialdemócrata, ¿no? Pero sin embargo hay cantidad de liberales que si tienen que optar entre la revolución bolchevique y una revolución desde arriba, guiada por un líder fascista tipo Mussolini o tipo parafascista como Miguel Primo de Rivera, no dudan en alinearse. Y de hecho, si miramos los apellidos, por ejemplo, de los que han luchado durante el Risorgimiento en Italia por unificar bajo una monarquía liberal toda Italia y expulsar a los austriacos, que eran el símbolo del antiguo régimen, etcétera, veremos que quienes estaban luchando con los Saboya, con la monarquía liberal, en 1920, los herederos o los descendientes de ellos se alinean rápidamente con Mussolini, ¿no? La excepción suele ser rara, ¿no? Y en el caso de España ocurre 3/4 de lo mismo. Tenemos militares liberales desde la época de la Guerra de Independencia que cuando, pues eso, 100 años después, en 1920, por ejemplo, llega el problema de, bueno, viene la revolución bolchevique, ¿no? Bolchevikir, decían. Costó que entrase el término de bolchevique, al principio se les llamaba bolchevikires. Si tienen que elegir entre fascismo y comunismo, no dudan en decantarse por el fascismo, que es contrario por principio al liberalismo, ¿no? Hasta ahí llega, por así decir. Y la guerra civil rusa, pues evidentemente lo único que hace es calentar más todavía ese ambiente político, así que evidentemente, pues sí, nuestro liberalismo tiene mucho que mirar en el espejo de la guerra civil rusa. Uh-huh. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Quizás el tema de la guerra civil rusa nos ocupe también en algún momento del año, ¿no, Juan? Pues sí, porque además creo que, Carlos, tú vas a escribir algo, ¿no? Estoy en ello. De hecho, a través de la figura de Arzadún, mi intención es pues precisamente reflejar, ¿no?, esa resiliencia que dicen los psicólogos del liberal clásico frente al comunismo, si resiste o no resiste. El caso de Arzadún me parece muy interesante porque él obviamente resistió todo esto. Es estremecedor el expediente militar suyo, que ya le he echado un vistazo, el de Segovia, en el cual, pues bueno, se le pasa, digamos, el escáner franquista, ¿no?, para saber si es fusilable o no es fusilable, ¿no? Y lo misterioso de cómo resiste, ¿no?, y cómo incluso es capaz de escribir
libros como Fernando VII y su tiempo, en el cual pues se atreve a hablar de las dos Españas, se atreve a ver a Fernando VII tal cual era y se atreve a traer a colación pues todo el tema del liberalismo, no liberalismo, fascismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ello estoy. Bueno, nos tienes informados, Carlos. Sí. Carlos Rilova, Juan Aguirre, feliz tarde. Igualmente. Casco, agur. Casco, agur.